Entiendo que el Señor quiere hacer algo grande con tu vida. Y creo que algunos de nosotros nos hemos desenfocado, nos hemos de alguna manera distraído. Y creo que una de las cosas que mejor hace el enemigo es distraernos. Aún a veces nos lleva a distracción a través de secuencias que parecen no ser del enemigo, que parecen pertenecer a las cosas de cada día. Pero hoy, en el nombre de Jesús, le ponemos fin a toda distracción en el nombre precioso de Cristo. Quería hablar de algo que tiene que ver con el evangelismo. Y cuando tenemos que hablar de evangelismo, muchos de nosotros lo primero que pensamos, bueno, pero tengo tanto por resolver primero. Lo primero que pensamos es, bueno, pero yo recién llego, hace poco que me congrego. Algunos dicen, yo hace 30 años que estoy, pero todavía me falta un poco. Y cada uno tiene una excusa. Y seguramente, no se enojen, por favor. Y cada uno de nosotros seguramente tiene una experiencia negativa cuando se trata de evangelismo. ¿Cuántos alguna vez fracasaron en su proyecto evangelístico? Aleluya, son de los míos. Ustedes le echaron mal, ¿no? Cuando fueron a hablar de Cristo, sí. Y muchas veces pasa, pero tenemos que entenderlo. A mí me pasó que tuve que hacer una tabla y tuve que decir, tengo que poner 10 nombres y voy por esos 10 nombres. Y doy por sentado que por lo menos 7 nombres de esos no me van a aceptar. 7 de esos me van a discutir. 7 de esos me van a querer predicar ellos a mí. 7 de esos me van a decir que con Cristo está todo bien, pero que su problema es la iglesia. 7 de ellos, y en el medio de ellos me voy a encontrar con excusas doctrinarias que por supuesto están erradas, pero hay 2 o 3 en ese grupo que están listos, que el Señor los ha preparado y que yo tengo que ir a buscarlos. Así que cuando pienses en un proyecto evangelístico, no pienses en probar con uno a ver qué pasa, sino que hasta que no le prediques a 10 no pares, porque ahí está la cosecha para la gloria de Dios. El evangelismo es un deporte individual o colectivo. Podríamos entender que el Señor te llama a que seas un evangelista personal, a que des testimonio, a que muestres a Cristo. La iglesia en este tiempo se ha quedado en esto y por unas cuestiones de exceso de la iglesia tradicional dispusimos no ser esos religiosos que se fijaban tanto en la manera de vestir, que se fijaban tanto en la manera de conducirse en la vida, que se fijaban tanto en la forma en que saludaban. Todavía hoy siguen. Ayer estuve en un servicio con un grupo de pastores y estuve saludando a algunos que me querían dar 2 besos a toda costa, porque si no era Judas. Y todavía están esas cosas. Y algunos ni siquiera te quieren dar un beso. Y entonces no sabemos dónde acomodarnos. Pero entendemos que dentro de la palabra no hay nada de esto, sino que cada uno se tiene que mover con libertad y fluir manifestando el amor del Señor. El amor del Señor. Míralo al que está, decirle amoroso de Dios. ¿Sabe? Me gusta predicar a la tarde porque nada que ver con los de la mañana. No, los de la mañana no saben. Aparte me parece que hablan mal de usted. Bueno, después les cuento. Pero entiendo que el Señor tiene un proyecto glorioso para los de la tarde. Así que pudiéramos llevar entonces el ejemplo del evangelismo. Y yo sé que vos tenías ganas de escuchar que yo te diga, dice el Señor, y que empieza a soltar palabras de bendición y que vas a ser prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Y que vas a ser rebendecido y que vas a estar perfecto de salud y que los médicos te van a ver a los 128 años y van a decir, no puedo creer que estés así de sano. Aleluya. Pero eso es en Cristo, cuando funcionamos de acuerdo al proyecto de Dios. Cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te sacó de donde te sacó, porque el Señor nos sacó de cada lugar. Mirá lo que está al lado, decirle, ¿de dónde te habrá sacado? Y entonces nos sacó de cada lugar, es porque tiene un proyecto con nosotros y tiene algo grande. Ahora, el proyecto de Dios es tan perfecto como Dios. Por eso yo no puedo discutir sobre eso. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, ¿te parece con este o con ella? ¿Te parece? El Señor sabe cómo lo hace. El Señor tiene su proyecto, tiene sus tiempos. Y a veces, algunos de nosotros somos un poco cabeza dura. Y
dejamos que el tiempo pase. Algunos de nosotros volvemos y volvemos. Es tan fácil criticar al pueblo de Dios como quedó dando vueltas en el desierto, ¿no? Y no te puedo creer, se perdió una generación, 40 años pateando por el desierto y estaban ahí nomás de la tierra prometida. ¿Qué habrá pasado en sus corazones, en su cabeza? Y deberíamos preguntarnos, ¿qué pasará en nosotros que no alcanzamos el propósito de Dios? ¿Qué pasará en nosotros que todavía estamos dando vueltas? ¿Qué pasará en nosotros que a veces nos sentamos a pensar, creo, no creo? A veces nos sentamos a pensar, está bien que ore poquito o tengo que orar mucho. Que a veces nos sentamos a pensar, está bien que me compre una Biblia que se lee sola, con audio, para no leer. Está bien. Y entonces yo tenga que determinarme a que tengo que jugarme por Dios, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por mí para la gloria de Él. Ahora, en este deporte que estamos hablando, podríamos llevarlo a la pesca. La pesca individual, ¿cuánto le gusta pescar? Vamos, los pescadores, como 3, 4. Yo, la verdad, me deprimo. Yo cuando pasan 15 minutos y estoy mirando el piolincito. Y encima, las veces que fui a pescar, a mí me daban un hilo de albañil, no había tanza, nada, ¿no? Entonces fui al muelle y ahí todo calladito y el viento y el frío y ni sucundú, no había nada. Y entonces entiendo que para mí, pero otros lo disfrutan mucho. Y una vez pesqué una corvina. Bueno, un poco más chica, pero esa parte la aprendí de los pescadores, ¿no? Pero no, ¿sabes? No, un tío me llevó a pescar, me llevó al muelle, me dio una línea y me dice, cuidala, vos fijate, concentrate. Y por ahí me dice, me parece que está picando. Y yo me entusiasmé y empecé a tirar. Y empecé a tirar. Y por allá la levantamos. Y me ayudó a levantar a él porque era tremenda la corvina. Pero hasta se ve que venía de Antártida porque estaba medio congelada todavía. Me pensé que la trajo de la pescadería la corvina. Pero me la había enganchado a él para hacerme la cabeza de que yo era un pescador. Y yo como un salame levantaba la corvina y todos me aplaudían. Pero bueno. Yo igual era chiquito, ya tenía 23 años. Pero bueno, lo que sí sé es que en algunas ocasiones puede ser que esa pesca individual lleve tiempo, hay que esperar. Pero también está la pesca corporativa. Decirle a los pescadores de un barco que tiene que pescar solo. Cuando levantan tantos kilos, cuando levantan tanto, ¿no? Ahí se hace el proceso, ahí se congela, ahí se limpia el pescado. Entonces ahí a veces hay 50, 60, a veces más hombres trabajando al mismo tiempo y por supuesto hay un efecto grandísimo. En cuanto al evangelismo, la cosa es muy parecida. Tenemos la oportunidad de hacerlo casi deportivamente, individualmente, pero también como iglesia tenemos que estar dispuestos a alcanzar a todos aquellos que se pierden en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos que lo siguieran, que Él los iba a hacer pescadores de hombres. Mira lo que está a decir, pescador de hombres. Que luego los iba a enviar de 2 en 2 a predicar, que las personas se arrepientan. La prédica era que las personas se arrepientan. Algunos de nosotros usamos mucho tiempo para lograr que a la persona le guste nuestra iglesia, para lograr que la persona quiera amigarse con los evangélicos, que la persona quiera y comprenda que yo la estoy pasando bárbaro y lo que yo necesito llevar y lo que la persona necesita escuchar es una salida a su situación de pecado. Tengo que proponerle que se arrepienta. Marcos 1, versículo 17, 6, 7 y versículo 13 nos enseñan esto. Al igual entonces que el pescador en un barco, necesitamos la iglesia para hacer el trabajo completo de evangelismo. Yo he evangelizado para el reino más de una vez. Le hablé de Cristo a alguna persona en un lugar de vacaciones o estando lejos y me aseguré de que reciba a Cristo y lo primero que le aconsejé fue buscar una iglesia. Yo tengo que entender que el evangelismo va unido a la iglesia. No sirve de nada que yo lo gane y lo deje ahí porque posiblemente se pueda perder o demore mucho tiempo para que se afirme. Si yo lo gano, si yo lo traigo, si crece, si va a la universidad,
universidad de la vida, si se sigue preparando en la casa, si sigue siendo instruido, va a llegar a esos niveles que el Señor lo quiere llevar. Hay una ilustración ahí en la Biblia, pero quiero entender que nosotros tenemos que ir a los primeros capítulos del libro de Hechos para entender cuál es la misión de la iglesia, donde los apóstoles proclamaron la resurrección y detrás de ellos estaba la iglesia, viviendo juntos, compartiendo todo en común, alabando a Dios, disfrutando del favor de las personas. 2:47 de hecho dice, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Diga conmigo, y cada día añadía. También 5:13 dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Decirle al que está al lado, te van a elogiar. ¿Sabe? Porque la gente por ahí no quiere comprometerse en un principio, pero la idea es que te elogien, porque si te elogian es porque están viendo algo bueno, y si están viendo algo bueno es porque Cristo está destellando su gloria a través de tu vida. La idea es que muchos de nosotros queremos predicar a Cristo sin mostrar a Cristo. Yo muestro todo lo contrario en mis actos. Yo soy el que hace poquito me asocié con él para facturar en negro. Hace poquito me asocié con él para cobrar de más. Hace poquito me asocié con él en alguna trampa. Hace poquito compartí pensamientos perversos. Y me dijo, yo soy una porquería. Yo le decía, yo también. Y nos pusimos a charlar y los dos éramos una porquería. Pero después le digo, vos necesitas a Jesús. Y ¿qué me va a decir? Me va a decir, ¿y vos? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lucir a Cristo. Lucir a Cristo. Entonces, en ese momento y en esa situación, simplemente tengo que entender que el temor de Dios me lleva a hacer las cosas correctamente. Y las cosas hechas correctamente me llevan a ser bendecido, prosperado. Y alcanzo lo que jamás hubiese alcanzado haciendo trampa. Pero lo alcanzaré si soy capaz de alinearme a la voluntad de Dios. También en 5:13 dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse entonces con ellos, pero lo elogiaban. Y nosotros vamos en busca de ese elogio. De alguna manera la vida de la iglesia establecida allí como una base de proclamación del evangelio, servía como testimonio del evangelio. Hizo que muchos en Jerusalén vieran a los santos con favor, que les gustara el tipo de gente que eran, que disfrutaran de la vida de ellos. Esto traía más conversiones. Diga conmigo, más conversiones. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir compartiendo esto. Nosotros nos hemos quedado con la figura, y lo hablaba el otro día con un grupo de pastores con los que nos juntamos siempre, de la figura del pastor y las ovejas. Y allí nosotros deseosos de ser ovejas mimadas. Y la iglesia prefiere ser pequeña, pero bien atendida. La iglesia prefiere ser chiquita, pero que el pastor esté mimándote, cuidándote. Pero la Biblia también habla de que ante el descarrío, el pastor la tiene que ir a buscar y si fuera necesario, le tiene que quebrar una pierna. Y desde allí entonces el término perniquebrada. Quiero entender entonces que algunos de nosotros podemos quedarnos con ese limitado, pequeño sueño de ser ovejas bien atendidas, o podemos desafiarnos a algo mayor y entender que el Señor nos ha llamado a ser parte de un ejército y que somos generales en el nombre de Jesús. Podamos hoy decirle al Señor que estamos de acuerdo con Él y que queremos ir por todo lo que Él tiene y queremos que Él fluya a través de nuestra vida con poder para poder hacer todo lo que nos llame a hacer en el nombre de Jesús. Fueron estos primeros días de Jerusalén que Pedro tuvo en mente cuando más tarde describió a la iglesia en Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son descendencia, pensá en vos, escogida, sacerdocio, real sacerdocio es el término en el original, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y todos estos elogios tenían un propósito, había un porqué. El Señor te llamó a que seas y te consideres como descendencia escogida,
Él tiene un proyecto con vos. Él te sacó de la condición de creado. Hoy cuando Jorge dirigió su oración de salvación, permitió que nosotros pudiéramos escuchar y otra vez desear, otra vez confesar a Cristo como nuestro Salvador, renunciando a la vida de pecado. Y eso es salir de la condición de creación, porque la creación está bajo condenación por el pecado desde el inicio. Pero los que reciben salvación pasan a ser contados como hijos de Dios, y los hijos de Dios están bajo el cuidado del Padre. Así que entendemos que el Señor tiene autoridad como Padre nuestro para llamarnos: ustedes son descendencia escogida. Míralo al que está al lado, decirle: descendencia escogida. Míralo al otro del otro lado, decirle: real sacerdocio. Ahora tirarle un piropo a todos, decirle: nación santa. Ahora se lo tiro yo a ustedes: pueblo adquirido por Dios. Había un precio por tu pecado y lo pagó Cristo en la cruz. Sos del Todopoderoso. Ahora, todo esto, todo este sacrificio, todos estos piropos tienen un sentido. Te quieren llevar al cumplimiento del propósito. Y el propósito que Dios ha establecido. Nosotros somos todo esto, dice el texto, para que proclamen. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Todo esto que el Señor hizo por vos, el lugar donde te colocó, el estatus espiritual que Él te dio, fue para que vos proclames, para que des testimonio, para que vos puedas contar hasta dónde habías llegado en tu manera errada de vivir. Y aunque no entres en detalle de cuán feroz y malo fuiste, simplemente con no tener a Cristo estabas contado con aquellos que merecen el infierno. Y de allí, de ese lugar de tiniebla, Cristo te trajo por su sacrificio amoroso. Y ahora sos contado como uno de los que Él quiere usar. El propósito de Dios es sacarte de esa condición de pecador, sacarte de esa condición de condena para llevarte a una salvación que te da acceso a un mover distinto. Ahora estás para proclamar lo que el Señor hizo en tu vida e invitar a otros a que lo reciban. Ahí en el versículo 12 del mismo pasaje dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, decirle que está al lado, tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. El Señor nos está llamando a que luzcamos de tal manera a Cristo y que cambiemos nuestra conducta y nuestra manera de vivir de tal forma que todos los que no creen tengan deseos de creer, porque ven lo que Dios ha comenzado a hacer conmigo. Al fin, el Evangelio entonces no es solamente gente convidando. Hay gente que invita para un boliche, hay gente que está tarjeteando, hay gente que promociona cosas, que junta gente en un lugar. Y podríamos decir que es un trabajo tan sano como cualquier otro, pero en eso entendemos que podríamos ser también nosotros, gente que invita a la iglesia y que vengan a la iglesia y después vemos qué pasa. El Señor nos ha establecido como evangelistas y tenemos un propósito. Somos los redimidos que están puestos para llevar redención. El Señor tiene un propósito con tu vida. Ahora, el evangelismo no apunta hacia la iglesia, no apunta hacia tus propios proyectos. El evangelismo apunta hacia Dios. Si estabas tratando de convencer a alguien de que se uniera al club de los cristianos, así como lo estás haciendo, no es. Tenemos que ser de aquellos que convidan a Dios, aquellos que convidan a Dios. Pablo le dice a los corintios este mensaje simple:
y ahora lo leo, pero todo se redondea en esto: reconcíliense con Dios. El mensaje, tu secreto, tu palabra clave es esto: cuando estás frente a alguien tenés que decirle reconcíliate con Dios. Después le explicás por qué, después lo haces volver en sí, después orás por él, previamente podés orar por él, pero es importante que tengamos un mensaje de reconciliación. De reconciliación. Segunda de Corintios 5, versículo 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y encargándonos, ¿a quiénes? A nosotros. Decirle que está al lado: a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Tengo que entender que es el Señor quien me está convocando. Versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trajo como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Entendemos entonces que es a través de Cristo. Las buenas nuevas entonces no son ni más ni menos que reconciliarse con el Señor. Las buenas nuevas no es reconciliarte con tu esposo o tu esposa, no es reconciliarte con tu jefe, no es reconciliarte con tus amigos. La buena nueva es reconciliarte con Dios. Y aquel que está reconciliado con Dios recibe beneficios y es alcanzado por una gracia tal que todo conflicto a su alrededor comienza a ser sanado en el nombre de Jesús. La iglesia es un resultado del evangelismo. Por la misma razón, la primera esperanza de ese resultado, el resultado del evangelismo, pertenece a la reconciliación con Dios. Creo y entiendo que en estos tiempos nos hemos detenido. A veces quisiéramos hacer las cosas como hay que hacerlas, a veces quisiéramos hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, pero en alguna ocasión pudiéramos distraernos, confundirnos, equivocarnos. Creo que la iglesia de hoy en día está confusa y errante. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia no está haciendo la misma obra que hacía la iglesia primitiva, con desesperación, en algunos casos bajo persecución, pero estaban llevando el mensaje donde quiera que iban. La iglesia de hoy está buscando el confort. Todavía hoy hay gente que no sabe dónde congregarse, porque le gusta más el equipo de sonido que tienen en una iglesia, pero se lucha mucho por la incomodidad de las sillas de la otra. La iglesia es la que el Señor llama y la que el Señor usa para la construcción de un proyecto glorioso establecido acá en la tierra, listo para recibir la venida del Todopoderoso. Tenemos que determinarnos que la iglesia es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Yo puedo notar algunos detalles, puedo notar que algo puede mejorar, y para que eso pase tengo que intervenir. Primeramente comprometiéndome en oración, orar para que aquí pase lo mejor. Si sos de esta casa, lo que tiene que pasar, si no te gustan las sillas, que tenés que orar para que Dios provea, para que Dios te haga un milagro. Cada una de las sillas donde hoy estamos sentados vinieron del bolsillo de una sola familia que ni siquiera era de la iglesia y que tuvo carga y dijo: qué lindo salón, le faltan las sillas, yo se las compro. Así de una. Y entonces tenemos que creer que el Señor todavía hoy puede seguir haciendo eso y mucho más para la gloria de Él. Pero ¿sabe lo que pasó? Nosotros no íbamos a recibir sillas si no teníamos gente. Para que el Señor ponga carga por las sillas en un corazón, nosotros habíamos trabajado evangelizando
Porque evangelizando logramos tener gente que necesitaba silla. Y cuando hubo gente que necesitaba silla, vino aquel que proveyó todas las sillas en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y vamos a seguir creciendo. Y vamos a seguir multiplicándonos hasta llenar un templo nuevo. Es decirle que está al lado, hasta que no haya cola hasta la esquina, en este lugar no paro. Bueno, 2 solo van a hacer la cola. Bueno, pero tenemos oración por un templo mayor. Y el desafío es grande. Cualquiera con un poquitito de fe podría decir, vamos por un templo del doble de tamaño. Alguno que tenga un poco más de fe podría decir por el triple. Pero hablar de un templo que es 10 veces más grande que este demanda que tenga fe, pero los de casa, más los de la tarde que los de la mañana, tienen una fe tremenda en el nombre de Jesús. Así que vamos por eso en el nombre de Jesús. Así que la idea es que yo tengo que entender que tengo que estar primeramente yo reconciliado. Y si tengo dudas de mi estado con Jesús, hoy puedo decirle, Señor, yo quiero estar reconciliado con vos. Tengo que estar reconciliado con Dios, no con el pueblo, no con la iglesia, no con los hermanos. Primero me reconcilio con Dios y a raíz de eso termino reconciliado con todos en el nombre de Jesús. Cuando yo estoy bien con Cristo, miro al que está al lado y le digo, sos un amor. Probá, a ver. Se ve que no estaban todos reconciliados, pero probá de nuevo, a ver, vamos. Aleluya. Bien, vamos bien. Así que entendemos que yo estoy reconciliado con el Señor y amo lo que Dios ama. Efesios 2, versículo 1 en adelante, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿Cómo estábamos? En sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Bajo ese espíritu estábamos todos y luego tuvimos la misericordia de Dios a nuestro favor. En este tiempo, dice el versículo 3, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestro propósito. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿En qué es rico el Señor? Misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, que también vino de regalo. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Mira lo que está al lado, decir, estás para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La obra es del Señor, la conduce el Señor y yo estoy para llevarla adelante. El Señor dispuso que yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Los versículos 1 al 10, allí en el principio, explican el perdón y nuestra reconciliación vertical con Dios. Declara claramente que por gracia hemos sido salvados. Que por gracia hemos sido salvados. Fue por gracia, ni un mérito humano, nada de lo tuyo. Fue por la gracia de Dios. Los versículos 11
al 22 presentan al horizontal, porque Él mismo es nuestra paz, quien nos hizo uno y ha roto en su carne la pared de la hostilidad que nos dividía, dice hasta el versículo 14. Entonces tengo que entender que el Señor establece una obra en vertical y también en lo horizontal. Tengo que ir a ese versículo 14 y entender que está puesto en pasado y dice: Cristo ya hizo que judíos y gentiles fueran uno, que creyentes y no creyentes también fuéramos uno. Mire lo que dice Efesios 4, 1 en adelante, y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes. ¿Quién es humilde acá? ¿El más humilde? Levante la mano. No, ya estamos entrando. Pero entendemos que somos muy humildes. Principalmente los de la tarde, ¿no? Amén, sí. Entonces entendemos que el Señor nos está llamando a poder recibir esa condición. Siempre humildes y amables. ¿Cuántos son amables? No vino el amable, pero no, pero se puede ser amable. Decirle al que está al lado: podés ser amable. Entendemos que ese es el proyecto de Dios. Siempre humildes, amables y pacientes. Ya, levante la mano. No, ¿cuántos son pacientes? ¿Sí? ¿Les gusta esperar mucho? ¿Sí? Yo hoy le contaba que a veces me encuentro, yo tengo algunos campos, cada uno tiene un campo donde es más fácil evangelizar, ¿no? Algunos dicen: y no, yo soy repartidor, entonces cuando llego a un negocio hablo con el titular del negocio, me pongo a hablar un ratito y ahí se presta la situación para que yo pueda presentarle a Cristo, y casi siempre todos los que gano son gente en los negocios. Otro puede decir: bueno, yo soy peluquero y siempre hablo de Dios cuando estoy cortando el pelo, y termino siempre llevando a los pies de Cristo a mis clientes en la peluquería. A mí me pasó que yo descubrí que tengo una facilidad bárbara para los que están en las cabinas de peaje. Y entonces yo llego a la cabina de peaje y le digo: no tenemos tiempo, ya hace así. Y entonces le digo: tenés que recibir a Cristo en tu corazón, tenés que reconciliarte con Él. No sé cuánto lo justifica, pero vos sos pecador. Y cortito le explico un poquitito. A veces le hago tener miedo y le digo: mirá que en el infierno. Y después le digo: pero hoy tenés salvación. Y entonces me hace todo que sí. Le digo: así conmigo. Y entonces me dice que sí. Señor Jesús, Señor, te recibo como un salvador. Te recibo. Digo: perdón por todo mi pecado. Amén, amén. Y los impacientes de atrás están pim, pim. Y yo no le haga caso al diablo, ¿no? Y bueno, le pago y le digo: busca una iglesia donde congregarte y Dios te va a usar tremendamente. Amén, amén. Y me voy. Y me voy bien rápido para que el otro no me alcance. Pero entiendo que eso es el momento y ese lugar. Ese me hace sencillo ahí hablar de Cristo. Y yo creo que vos tenés que buscar tu lugar. Tenés que encontrar un sitio donde te sea sencillo hablar de Cristo. Si vos querés hablar de Cristo y justo le querés ir a predicar al cuñado que es un banda, y te vas a estar... Espera el tiempo, ganá la batalla en oración. Cuando vos ganás la batalla en oración, lo que tenés que hacer es ir a buscar los resultados. En un banda y todos van a llegar rendidos a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Porque ellos también necesitan a Cristo. Y vos sos aquel que está puesto para proclamar lo que Cristo tiene para su vida también. Porque así como te sacó a vos de las tinieblas, lo puede sacar a Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos empoderarnos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos lucir la gloria del cielo. La gloria del cielo. Mire, versículo 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto es entre nosotros. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todo, por medio de todos y en
Todo. Esto implica que estamos empoderados. El poder de Dios está sobre tu vida. Y ese poder tiene un sentido. Es para el cumplimiento de un propósito. Es para que luzcas ese poder. Para que sean notables. Para que cuando vos vayas llevando la luz, las tinieblas retrocedan. Vamos a estar empoderados en el nombre de Jesús. Ahora, tenés que buscar de Dios, tenés que pedirle a Dios la gracia, el favor, tenés que pedirle al Señor que te use con poder, Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, te doy gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar, y te ruego ahora que tu unción, la unción que tenés para la iglesia, venga sobre nosotros y seamos un testimonio poderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Espíritu Santo te auxilia para que vos puedas descubrir que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. El Espíritu Santo te auxilia para que tengas la capacidad de declararle al mismo diablo que está vencido en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Cuando alguien ora como oraron ustedes, cuando empieza a caminar por la calle, la gente se empieza a arrepentir. Te empiezan a mirar y empiezan a decir: ¿qué tenés? Empieza a pasar como el gadareno que se acercó a Jesús y se quebrantó pidiéndole su favor y su misericordia. Van a pasar cosas tremendas. ¿Sabe? Cuando vos orás y cuando vos caminás, pasan cosas. Cuando vos rodees tu manzana, cuando vos rodees tu barrio, declarando que Cristo, el Cristo que está en vos ahora, estará en ese lugar, van a pasar cosas tremendas en el nombre de Jesús. Cuando alguien empoderado luce a Cristo, al cuñado un banda se le va a escapar la gallina, al otro van a pasar cosas tremendas en el nombre de Jesús, porque el Señor te dio la victoria y esa victoria es para lucirla. Tenés una corona, vos sos real sacerdocio, vos sos nación santa. Vos no naciste de casualidad, vos no sos fruto de una violación, vos sos pueblo adquirido por Dios, y Cristo pagó tan caro como se podía pagar aquí en la tierra y dio la vida del Hijo de Dios. Así que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En resumen, somos salvos también como pueblo. Hechos 2:41 dice: así pues que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Decirle al que está al lado: voy por 3,000. Y alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, cada día el Señor, ¿qué hacía? Lo leímos hoy, añadía al grupo que los que iban a ser salvos. Versículo 4 del capítulo 4 dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de esto, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. El capítulo 6, versículo 7 dice: y la palabra de Dios se difundía. ¿Qué se hacía con la palabra de Dios? Se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. ¿Qué aumentaban? Los discípulos. Los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aunque estamos hablando de sacerdotes que tenían que ver con el pueblo judío, Dios te va a usar tanto que vas a pasar por la iglesia católica y el sacerdote va a empezar a revolear santo y te va a seguir y va a decir: yo quiero ser de tu célula en el nombre de Jesús. Así que vamos por eso en el nombre de Jesús. Las personas tienen que confiar en Cristo. Nosotros confiamos en el Señor. Hay una canción, no sé si la conocen. Puedo, no me va a fallar. Qué linda canción esa. Ya la estamos aprendiendo, Pero somos contados y somos añadidos, y estamos para seguir añadiendo. Si en ese tiempo hubiesen habido cámaras, también se hubiesen registrado fotos de los que se convertían. Y nosotros tenemos que tener ese detalle y tenemos que estar contando a toda la persona que le hemos hablado de Cristo, a todos los que hemos ganado, a todos los que hemos traído a Cristo. Tenemos que tener anotado nombre, apellido y orar para que Dios los sostenga, para que Dios los fortalezca y siga haciendo la obra también a través de esas vidas. El Evangelio entonces es el trabajo de la iglesia.
una vez que una persona es reconciliada con Dios, por tanto, con el pueblo de Dios, él ya deja de ser un externo y pasa a ser parte de la iglesia. Alguien que ya está listo para compartir el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no es para que sea compartido por alguien con mucha experiencia. Vos ya estás listo. No importa el tiempo que haga que estás en Cristo. Una mujer se acercó al Señor y luego de ser descubierta en toda la cantidad de maridos que tenía y todos los errores que había cometido, salió, predicó y ciudades enteras se convirtieron. Por eso es necesario que yo entienda que desde el día que yo recibo a Cristo tengo esa asignación, hay un propósito con mi vida. Y quizás ha pasado mucho tiempo, pero hoy el Señor me está despertando a que ya no pase tiempo, sino yo pueda ser de los que hacen la obra de Dios. El Señor dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Dijo Jesús en 1:17: vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17 lo dice así. El versículo 18 cuenta que al instante dejaron las redes y le siguieron también. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, vayan. ¿Qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene un propósito. Los que conformamos la iglesia tenemos que cumplir con el propósito de Dios. En otras palabras, cada cristiano, cada miembro de la iglesia está encargado de compartir esta buena nueva, el mensaje del Evangelio, en el nombre de Jesús. Los primeros capítulos entonces de ese libro de Hechos que estábamos mencionando enfatizan en la predicación de los apóstoles. Hay un pasaje que quedó ahí pendiente, Hechos 8, versículo 4, y dice: los que habían sido esparcidos predicaron el Evangelio donde quiera que llegaban. Hubo persecución y fueron esparcidos. Algunos solos, sin familia, algunos con su familia, algunos con dolor y duelo porque alguien de la familia faltaba por esa persecución. Y allí es cuando se animaron a soltar el mensaje. Que no seamos los que cometen el mismo error, que bajo la gracia que el Señor nos abrazó para hacernos parte de su cuerpo, bajo esa misma gracia podamos ser convencidos por el Espíritu Santo y podamos ser de los que van en su nombre para la gloria de Dios. Las iglesias locales existen para adorar a Dios y para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Pero la labor de extender el reino es de cada uno de nosotros, cada creyente. Efesios 4, versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esto es la estructura, el esqueleto ministerial de una iglesia. Pero para que la iglesia crezca es necesario que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer en el nombre de Jesús. La iglesia entonces es una apologética del Evangelio. Si lo analizamos seguramente vamos a ver esto. Mira, la vida de un pueblo convertido, agrupado en congregaciones, debería ser también los que tienen a flor de labios una recomendación, y esa recomendación tiene que ser justamente el Evangelio. Tenemos que nosotros permitir que se genere una cultura de evangelio en nosotros, y esta cultura debería ser atractiva para los de afuera. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo. ¿Qué somos? Te iba a decir que haga con el que está al lado, pero no hagas. Pero somos aroma de Cristo. Porque en fe creemos, no hace falta que andemos probando. Pero dice que somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida, que los lleva a la vida. Y termina el texto diciendo: ¿quién es competente para semejante tarea?
estás levantado por Dios y puesto por Dios porque vos ya recibiste la vida y sos el que comparte la vida, tiene mensaje de vida y se vuelve vida en vos en el nombre de Jesús. Esto nos lleva entonces a entender que la iglesia es como una colmena. Y vemos esto en los Hechos. Mire, yo no quiero entrar en los pasajes, pero en todo el libro de Hechos, en Primera de Pedro 2, también vemos en Mateo 5, donde Jesús habla sobre la iglesia, diciendo que somos sal y luz, que lo que tocamos lo trastornamos en el nombre de Jesús. Versículo 13 y 16 se refieren a esto y está ilustrado grandemente en Juan 13, donde Jesús dice: como yo os he amado, también deben ustedes amarse los unos a los otros. Yo tengo que determinarme a entender que todo este acto de amor de parte de Dios tenía un sentido y me lleva y me levanta, me coloca en una posición muy especial. Nuestras buenas obras hacia los de afuera, nuestro amor para con nuestros hermanos hacen que los vecinos, que los colegas, que ellos necesiten acercarse al Cristo que nosotros tenemos. La vida de la iglesia persuade del Evangelio. Los creyentes testifican del poder de Dios en la salvación conforme nosotros permanecemos y estamos. Cuando yo congrego, cuando yo estoy bajo la palabra, cuando soy tocado por la palabra, cuando obedezco la palabra, y entonces el Espíritu Santo comienza a hacer la gloriosa obra y comienzo a lucir de otra manera. Poco a poco nos vamos mostrando y vamos revelando el efecto del Evangelio en nosotros y generando el deseo en otros de que ese efecto también sea en ellos. Lentamente nos convertimos en una nueva humanidad, sintiendo que cada uno de nosotros va detrás de este ejemplo de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Y allí, rumbo a eso, vamos. Esta nueva humanidad ofrece una cultura de contraste, opuesta, diferente a lo que el mundo promueve y propone. Las culturas del mundo se desilusionan cuando la verdad de Cristo comienza a lucir. Deberíamos relacionar correctamente la iglesia con el Evangelio para que tenga cumplimiento el proyecto de Dios, el que estableció en los cielos y tiene que ser llevado adelante acá en la tierra por cada uno de nosotros. Hoy podríamos hacernos preguntas como ¿qué requiere? Meditando en esto, pensemos en que requiere que nos involucremos, que actuemos. No tenemos por qué escapar de la política, no tenemos por qué escapar del gobierno, de las actividades, de relacionarnos con gente que no tiene a Cristo, porque somos la oportunidad que ellos tienen. No tengo que asociarme, no tengo que dejar que me guíe alguien de afuera, porque mi guía es el Señor. La palabra de Dios predicada genera cosas, muestra que Dios ha llamado y que Dios respalda a los que ha llamado. La iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que predicar. Requiere de líderes piadosos que enseñen y que den el ejemplo. Requiere de miembros que amen a Jesús y cada uno de estos, por amar tanto a Jesús, tengan el deseo de cantar alabanzas a aquel que los trajo de la muerte a la vida, dentro y fuera de este edificio. Nosotros hoy le podemos decir al Señor que estamos de acuerdo con su palabra. Algunos de nosotros podemos decirle: lo voy a meditar. Pero por sobre todo, y lo más importante, es que hoy le podamos decir: Espíritu Santo, vos que me convenciste de pecado, vos que me mostraste la salida, mostrame cuál es mi propósito, decime cómo me querés usar, y acá estoy para ser lleno de esa gloria
que va a resplandecer de tal manera que las tinieblas van a retroceder en el nombre de Jesús.